Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, barristas, abogados y abogadas del Foro Jurídico en general, tanto aquí en Monterrey, donde estamos transmitiendo, como de cualquier parte de la República que nos acompaña. Su servidor, Juan Isidoro Luna, tengo el honor y la responsabilidad de ser el presidente del Comité Directivo de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Capítulo Nuevo León, por el periodo 2020-2022. Les damos la más cordial bienvenida a este evento que tenemos el día de hoy, organizado por nuestro proactivo coordinador de la Comisión de Comercio Exterior, Jorge Sánchez Peralta, socio de la firma Chever Ruiz, quien ha estado continuamente impulsando y promoviendo eventos en las materias de su interés. El día de hoy, como en otras ocasiones, los invitamos a que nos sigan acompañando, que nos sigan impulsando con su presencia, con su acompañamiento, a los ya más de 135 eventos que hemos venido ofreciendo aquí en el capítulo, ya más de 7,500 asistentes. Y estamos muy contentos y continuamente lo estamos recordando porque esa es una invitación que se nos hace a nosotros mismos para seguir trabajando, impulsando el compartir experiencias y conocimientos de nuestros distinguidos y generosos expositores, como el día de hoy que nos acompaña nuestro amigo Armando de Lille, que en un momento más presentará Jorge Sánchez. Recordarles que por favor nos sigan en nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos Instagram, obviamente tenemos LinkedIn y correo electrónico, y también tenemos un canal, una página de YouTube. En todas las redes nos encuentran muy fácil, Capítulo Nuevo León, Barra Mexicana Colegio de Abogados. Y en el capítulo, en la página de YouTube, subimos la gran mayoría de los eventos que hemos venido ofreciendo. Los pueden encontrar, está de libre acceso, si los quieren compartir, si los quieren volver a revisar, ahí los encuentran. Sin más, les agradecemos mucho su presencia y los dejo en las excelentes manos de Jorge Sánchez, quien va a hacernos la conducción de este evento. Adelante, Jorge y Armando. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Juan. Al contrario, Juan, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Primero que nada, agradecido porque se pudieron conectar para participar en esa sesión del comité. Como anticipaba Juan, y muchos de ustedes también ya nos han acompañado previamente en otros eventos, tratamos de, conforme van saliendo diferentes publicaciones o temas relevantes de la materia, pues organizar eventos y sobre todo pues invitar a expositores experimentados con prestigio, como en este caso Armando, que voy a presentar ahorita con más detalle, de modo que pues es una invitación abierta para que nos sigan acompañando. Eventualmente también está abierta la comisión para, si desean proponer algún tema que resulte de interés del foro, pues encantados. La idea justamente es que esté abierto, que sea participativo y que pues se convierta en una herramienta para la capacitación de todos nosotros, ¿no? El día de hoy, como anticipaba, nos acompaña un abogado de muchísima experiencia, que además es mi amigo de hace ya bastantes años, el licenciado Armando de Lille. Me voy a permitir leer su reseña. Traté de sintetizar, estimado Armando, porque la verdad es que es un currículum muy extenso, y pues para hacerlo relativamente rápido, ¿no? El licenciado Armando de Lille es socio del Grupo de Práctica de Comercio Exterior y Aduanas de Baker McKenzie en la oficina Monterrey. Entre su área de especialización se encuentra, bueno, todo lo que tiene que ver con comercio internacional y aduanas, desarrollando actividades de consultoría, planeación y atención de auditorías en materia de comercio exterior, materia aduanera y fiscal para diferentes grupos empresariales, tanto mexicanos como multinacionales. Se ha destacado en la práctica de litigio en materia de comercio exterior, fiscal y administrativo ante las propias autoridades administrativas, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como ante los órganos del Poder Judicial de la Federación, incluyendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fue profesor en la Universidad Panamericana, en la Universidad Iberoamericana y en la Universidad Latina de América. Actualmente se encuentra, como decía, ubicado en la oficina de Monterrey. De igual forma, ha sido expositor
en diferentes seminarios sobre comercio internacional y aduanas, organizados por diferentes asociaciones profesionales, incluyendo pues, el Colegio de Abogados, Barra Mexicana, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Comercio Exterior, la NADE, entre otros más. El día de hoy, bueno, es un tema súper relevante. Ya no te robo más minutos, Armando, simplemente mencionar un poquito las reglas de la sesión del día de hoy. Típicamente, Armando trae una presentación para aproximadamente 45-50 minutos, de modo que vamos a dejar un espacio de 15 a 20 minutos para atender preguntas. Yo les pediría a todos, si son tan amables, de hacerlas a través del chat, para sobre esa base pues tener orden y poderlas contestar adecuadamente. Sin más, Armando, te cedo la palabra, agradecido de que estés aquí con nosotros. Muchas gracias, George. Gracias a todos los colegas y amigos que nos acompañan para entender y platicar un poquito más de esta novedad que se nos está presentando a los que estamos involucrados en la práctica de comercio exterior, pero también en otras prácticas como es la fiscal, incluso temas regulatorios de transporte. Cobra relevancia todo este nuevo marco, diría regulatorio, que vamos a estar enfrentando, que ya estamos enfrentando y que va a tornarse delicado una vez que, como vamos a platicar más adelante, ya resulte obligatorio. En especial, me da gusto que tantos colegas estén acompañándonos. Este tema puede también parecer un poco operativo, técnico en el sentido informático. Se ha ido trasladando un poco la regulación en estas materias al ámbito electrónico, técnico, pero no deja de tener una relevancia jurídica. Tiene contenido jurídico todo esto que vamos a platicar ahorita, más allá de lo operativo que también se tiene que llegar a aterrizar en su momento, y pues un sentido de riesgo también, ¿no? Un sentido de riesgo para las empresas que bueno, no se llega a cumplir, entender e implementar de manera correcta esta regulación de la que empecemos a platicar en estos momentos. Voy a empezar a compartir mi pantalla en estos momentos. Ya la vemos. ¿Ya se ve la presentación? Sí. Perfecto. Ok, bueno. El tema en concreto es el complemento que se le ha llamado complemento carta-aporte de los llamados CFDIs o comprobantes fiscales digitales. Es la materia de nuestra plática, y vamos a empezar con un poco de los antecedentes de los CFDIs con complemento carta-aporte. Vamos a platicar un poco de los antecedentes de la documentación que ampara el transporte de mercancías. Luego vamos a entrar de lleno a cómo está diseñado este complemento carta-aporte. Vamos a hablar un poquito de los procesos de emisión, cómo se integra toda la información, nódulos, complementos, etcétera, que lo integran. Y luego vamos a cerrar con algunas consideraciones relevantes que creo que son los puntos álgidos donde hay que tener mucha atención respecto de esta figura. Dentro de los antecedentes, bueno, vamos a platicar desde lo que existía anteriormente, lo que había antes de la carta aporte como complemento de un CFDI. Y aquí yo primero me quisiera detener en hacer una reflexión en cuanto a la forma en que se ha implementado, en la que las autoridades han diseñado esta regulación. Es una reflexión que yo hago de aquellas épocas cuando era más joven y pues podías entender una figura fiscal, aduanera en las publicaciones del Diario Oficial. Y bueno, pues eso
se añoran esos tiempos porque, bueno, ahora pues tenemos que atender una serie de fuentes que no son el diario oficial, donde hay regulación dispersa, donde se va saltando la regulación de repente sin darnos cuenta. Vamos a platicar ahorita más de cómo se está implementando el tema de complemento carta-aporte, pero llama la atención cómo han sido, no solo se ha ido mutando en modificaciones a reglas misceláneas, sino en versiones anticipadas ahora de reglas misceláneas, que esas pueden, como les digo, saltar de repente en la página del SAT. Y esto realmente en el caso del complemento carta-aporte sí ha tenido un efecto, ¿no? Ahorita vamos a platicar de una situación jurídica un poquito chistosa en la que está la regulación del complemento carta-aporte hoy por hoy, que bueno, pues creo que a esta situación la llamé chistosa, pues ha derivado de esta forma tan extraña que a veces me suena hasta malintencionada de ir enviando pedazos de regulación, de legislación en sentido material, y que bueno, pues ya no sabes por dónde va a saltar el conejo. Les puedo decir que para preparar esta plática, o sea, tuve que consultar alrededor de 18 fuentes distintas de una misma figura que debía estar concentrada en algunas reglas, pero bueno, es derivado de cómo se ha ido implementando y mutando la regulación en materia, en general, en materia fiscal y aduanera, ¿no? Ese fue un poquito de reflexión y comercial, ¿no? De mis noches de desvelo. Bueno, primero aclaremos términos. El concepto de carta-aporte es un nombre que les gustó tomarlo para aprovecharlo en lo que vamos a llamar, o a mí me gusta llamarlo, el control en el transporte de mercancías. La documentación con la cual se ampara o se controla el transporte de mercancías, en este caso se ha adoptado este nombre y para incorporarlo como complemento carta-aporte, pero bueno, la carta-aporte, solo para entenderlo, es un concepto que viene de la legislación mercantil comercial, que es el documento en el que consta el contrato de transporte. Es un documento privado, entre privados, donde consta el transporte entre un porteador y un cliente, ¿no? Ese es el concepto de carta de porte o carta-aporte. Se traslada en las distintas legislaciones con diversos nombres. En materia marítima, bueno, pues es el conocimiento de embarque, la guía aérea en transporte aéreo, listas de intercambio en transporte ferroviario. Es un documento comercial, ¿no? Que bueno, pues insisto, solo para tener en mente que la carta-aporte como documento comercial es otra cosa distinta de lo que vamos a platicar ahorita. Y esto cobra relevancia para no caer en la confusión de que el complemento carta-aporte hace las veces de una carta-aporte, ¿no? Son conceptos distintos. Tal vez el usar el nombre para este control de transporte y amparar el transporte de mercancías puede generar esa confusión. Me parece relevante que entendamos que son dos conceptos jurídicos, dos figuras distintas. Les decía, la normatividad fiscal busca cómo controlar el transporte de mercancías, que se pueda amparar el transporte por diversos efectos que pueden ser entre enajenaciones o el mismo flujo comercial, ¿no? Hay una intención, diría, fiscal de controlar el transporte de mercancías, también para efectos pues, de deducibilidad. Tiene un enfoque fiscal el cómo instrumentar, cómo controlar el transporte de mercancías. Y por otro lado, tenemos también un efecto aduanero. En el lado aduanero, pues bueno, es hasta más palpable.
el cómo demostrar la legal importación, la legal tenencia de mercancías. Bueno, pues para ello necesitamos contar con elementos, con documentación que ampare esa legal tenencia, la debida importación de mercancías de procedencia extranjera. Ese es el segundo, ese es un efecto un poquito paralelo al fiscal. Tenemos un control fiscal y un control aduanero en la documentación que ampara el transporte de mercancías. Y ahorita vamos a platicar cómo este complemento carta-aporte, bueno, pues puede incidir en ambos sentidos para cómo lo están implementando, ¿no? Como les decía, en la materia fiscal, pues el no contar con ese debido documentación que ampare para el control del transporte de mercancías puede implicar cuestiones como sanciones, como multas, temas de no deducibilidad de una compra, entre otras. Y en materia aduanera, pues las consecuencias pueden llegar a que no se demuestre la legal tenencia en el país de mercancías de procedencia extranjera, con lo cual puede presumirse que se introdujeron de manera ilegal, lo cual puede ocasionar el inicio de un procedimiento administrativo en materia aduanera, el embargo, incluso el decomiso de la mercancía, la determinación de contribuciones y otros conceptos omitidos, ¿no? Es ese efecto dual, la relevancia. Y tal vez con estos dos bullets en esta lámina, lo que quiero resaltarles es la importancia, la atención que se le tiene que prestar a la documentación, a los elementos con los que se demuestra el transporte, se ampara el transporte de mercancías para efectos fiscales y el transporte de mercancías o la legal tenencia de mercancías en transporte para efectos aduaneros, ¿no? Y va directamente vinculado este heads up que hago con esta lámina a por qué nos debe ser tan importante entender este complemento carta-aporte, que es ahora lo nuevo que se viene en cuanto a transporte de mercancías, incluso legal tenencia de mercancías. Y también otro comentario que vale la pena es cómo ese control que la autoridad ya tiene muchos años, más de una década, cómo ha entrado los medios electrónicos a controlar las relaciones comerciales y de negocio por parte de las autoridades, ¿no? O sea, los fenómenos han sido muchos, desde la contabilidad electrónica y bueno, los comprobantes fiscales digitales han sido un medio que cada vez van avanzando más y más para involucrar estos medios electrónicos para el control, para la vigilancia de las relaciones comerciales y de negocio entre particulares, ¿no? Y ahora, bueno, pues lo estamos viendo también de manera con este complemento carta-aporte para amparar el transporte de mercancías. Teníamos hace muchos años, probablemente, o sea, ya los cuarentones nos acordamos de la existencia del artículo 29B, que muchos de nosotros lo recordaremos, era la disposición dentro del Código Fiscal de la Federación que nos daba los elementos para amparar el transporte de mercancías. Estaba en el Código Fiscal como una obligación formal más por el lado fiscal. Tenía un vínculo con la legislación aduanera, pero nos hablaba específicamente de cómo documentar o cómo amparar el transporte de mercancías, ¿no? Sin distinguir si eran domésticas o de procedencia extranjera. Este artículo 29B pues te daba un listado de documentos con el que se amparaba el transporte. Curiosamente, cuando viene la reforma de la facturación electrónica, el primer bloque, desaparece ese 29B y después se incorpora un artículo 29D que
de una manera distinta, también nos daba elementos para demostrar la legal, para soportar, para amparar el transporte de mercancías, pero luego viene y se deroga desde 2013. Entonces, ya sin tener el artículo 29D, hubo un espacio de tiempo donde hubo un vacío legal en cuanto al amparar el transporte de mercancías. No teníamos reglas claras. Había circulares, pero más para efectos regulatorios en los medios de transporte, más para los servicios de transporte que dirigido a los particulares que transportaban mercancías. No había reglas claras en cómo ampararlo. La legislación aduanera siempre ha tenido su disposición que nos establece cómo acreditar la legal tenencia de mercancías, pero eso era respecto a mercancías de procedencia extranjera. Ahí sí podíamos ligarlo con pedimento de importación, facturas que luego pues había cierto divorcio de cómo entender estas facturas, pero vaya, la legislación aduanera respecto de mercancías de procedencia extranjera siempre tuvo estos elementos, pero el transporte, digamos, doméstico, hubo un tiempo en el que no hubo claridad, ¿no? Y pues viene un poco a llenar ese vacío este concepto del complemento carta-aporte. Ahora sí, pues entremos de lleno a cómo se compone el CFDI con complemento. Carta-aporte. Bueno. ¿Cuál es ahorita el dispositivo medular que tenemos que atender para entender el complemento carta-aporte? Bueno, es la regla 2719. Esta regla tuvo una serie de modificaciones, como que la fueron ajustando. Viene desde la resolución miscelánea fiscal pasada, se reitera en la de 2021, pero como que la fueron acotando, la fueron modificando, y luego ahorita lo que les platicaba de esta forma un poquito innovadora de ir retocando las reglas misceláneas, que es a través de las versiones anticipadas. En este caso hubo 5 versiones, o ha habido 5 versiones anticipadas de la segunda resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal, y fueron retocando la regla para quedar como está ahorita ese texto en las versiones anticipadas. También estaba pendiente para la entrada en vigor que se subiera al portal de internet la información que compondría el complemento carta-aporte. Esto ya viene y ocurre el 1 de mayo de este año. Y bueno, pues esta información que ahorita la vamos a mostrar con un poco más de detalle, pues atiende a los tipos de traslados que se tienen, las formas de traslado que se deben de asentar la información relativa, las ubicaciones de origen, de destino, los medios de transporte, por cualquiera que sea la vía, están contempladas todas las vías, y vienen también disposiciones específicas para el traslado de hidrocarburos o petróleo. La entrada en vigor de esta regla 2719 es donde les decía que hay una situación poquito chistosa, porque conforme a los transitorios, la regla entró en vigor el 1 de junio, pero bueno, se establece que no será obligatoria sino hasta 3 meses después, ¿no? 120 días naturales posteriores, o sea, si son 3 meses, creo que son 4. Bueno, el tema es que entra en vigor el 3 de septiembre del 2021 como disposición obligatoria, ¿no?
Y les decía que lo curioso es que las versiones anticipadas, cómo se ha ido ajustando la regla, realmente todavía no son vinculativas. ¿Por qué no son vinculativas? Porque recordarán que las versiones anticipadas solo pueden empezar a utilizarse los beneficios establecidos en las versiones anticipadas por parte de los contribuyentes. Pero digamos que las cargas o lo que no sean beneficios, que bueno, una regla miscelánea no debería de tener cargas, pero bueno, ahorita platicamos un poquito más de las cláusulas habilitantes y cómo se ha tomado manga ancha de estas cláusulas habilitantes. Pero bueno, el caso es que las disposiciones de los ajustes en las versiones anticipadas no están en vigor. Se tiene que publicar realmente cómo quedó esa regla. Pero ya entró en vigor la regla como estaba publicada, es decir, el 1 de junio. Es decir, si ahorita quisieras empezar a aplicar la regla como es opcional, y así lo ha ratificado el SAT, bueno, pues realmente tendrías que atender al texto como está publicado. No podrías atender a las versiones anticipadas, y eso pues se supone que estos 120 días son como para que los contribuyentes empiecen a adecuarse, empiecen a hacer pruebas piloto, los proveedores empiecen ya a trabajar sobre cómo generar estos complementos carta aporte. Toda la parte práctica, operativa, tecnológica que se tiene que desarrollar, que justamente para eso ha sido este plazo, diría de vacatio legis, pero realmente no lo es, más bien no es obligatoria sino hasta el 30 de septiembre, pero pues lo tenemos que hacer con base en una disposición que nos informaron cómo va a quedar, pero que no está vigente, porque la que está vigente es otra, ¿no? También una reflexión que me llama la atención en estos mecanismos de cómo se van implementando estos marcos regulatorios. Y Armando, si me permites ahí la interrupción, que es justamente las contradicciones que se ven, ¿no? Porque si efectivamente se está dando un periodo de gracia o de puesta a punto, pues es difícil poderlo hacer adecuadamente si pues le han metido diferentes cambios a través de versiones anticipadas, ¿no? Entonces, pudiera darse el caso extremo donde en realidad no tengas ni de broma nunca ese plazo para poder ajustar internamente tus controles y poder cumplir con la versión definitiva que eventualmente se publique a lo mejor un día antes, ¿no? Digo, siendo un poquito exagerado, ¿no? Totalmente de acuerdo, George. Y sí hay un efecto práctico relevante en esto que platica Jorge. Por ejemplo, y creo que de lo que más puede llamar la atención es que como venía la regla, la publicada, que entró en vigor realmente el 1 de junio, hablaba, voy a poner ejemplo, vamos a hablar más adelante, pero aprovecho, de que los propietarios de las mercancías tenían esta obligación respecto de mercancías nacionales. Entonces, bueno, como esa regla lleva mucho bajo ese texto, ¿no? Lleva años. O sea, todo el medio de esta industria de facturación electrónica de proveedores de CFDIs estaba pues con ese assumption, las empresas estaban con ese assumption de que esto iba a ser respecto de mercancías nacionales. Y en la tercera versión anticipada que se publica a inicios de junio, lo cambian y dicen, no, ya le quito lo nacionales y ahora respecto de todas las mercancías. Entonces, si tú venías trabajando por meses para implementarlo de esa forma, pues ahora te dicen, no, ¿qué crees? Es para todos tus transportes. Entonces, ponte a chambear también respecto de mercancías de procedencia extranjera, ¿no? Y bueno, ese y otros cambios que pues a través de versiones anticipadas te están dando a conocer que así va a quedar, asumimos que así va a quedar, nada garantiza que no vaya a cambiarse al final, pero bueno, pues sí, no se puede trabajar, como dicen por ahí, pues así no se puede trabajar. Ok, personas obligadas a emitir el complemento.
lo tienen que emitir propietarios de mercancías, quienes sean los dueños de la mercancía que requieran transportar. Y aquí es bastante amplio porque vienen mucho las preguntas de si es de sucursal a sucursal. O sea, no hay distinción. Si eres propietario y tienes que transportar tus propias mercancías, tienes que generar el complemento carta aporte. También si eres, los medios de transporte también es respecto de cualquier medio de transporte. También tienen que atender los complementos carta aporte, los intermediarios o agentes de transporte. Aquí hay aquí hay un tema, para mi gusto no está tan claro qué son los intermediarios o agentes de transporte, porque no son los transportistas. Los transportistas tienen un tratamiento distinto de los intermediarios o agentes de transporte. Los intermediarios o agentes de transporte, ahorita lo vamos a platicar más, comparten un poquito la misma regulación de los propietarios de las mercancías. Lo que ha dicho el SAT en cuanto a los agentes de transporte es que son quienes prestan el servicio de logística para el transporte de mercancías. Híjole, la distinción entre intermediarios o agentes de transporte y transportistas no me queda del todo clara, porque me imagino que son empresas como Expeditors, que yo no te presto el transporte, pero voy y te contrato o te consigo quien te lo presta, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, me llama la atención que finalmente el transportista le va a facturar ese servicio a alguien. Entonces, no sé cuándo el intermediario es el que tiene que generarlo y cuándo es el transportista, ¿no? Ahí es un tema un poquito que a mí no me queda claro. Las respuestas y la postura del SAT tal cual lo dice así: persona que presta el servicio de logística para el transporte. Pero bueno, pues estos también están obligados. Y por supuesto, quien se dedica a prestar el servicio de traslado, o sea, los prestadores de servicio de transporte, ¿no? Los transportistas, ¿no? Bajo cualquiera de las modalidades de medio de transporte. ¿Dónde está un poquito la mayor distinción? Cuando eres el propietario de mercancías que se van a someter a un transporte, o lo va a hacer un agente o un intermediario de agente de transporte, que es el que no me queda muy claro, lo que se va a tener que generar, recordarán, y aquí me voy también un poquito a la historia, que se implementó hace más de un año, un tipo de CFDI que no representaba un ingreso para el que lo generara. Fue un CFDI que se generó justamente para operaciones de comercio exterior, para exportaciones definitivas, que se utilizaba para asentarlo en el pedimento. Era una obligación que vino de la resolución de las reglas generales de comercio exterior, y pues se creó este CFDI de traslado, que no implica un ingreso para el que lo genera, insisto, y se utiliza para esto, para amparar el transporte. Bueno, esta misma figura del CFDI de traslado es al que está obligado el propietario de mercancías que se someten a un transporte, o estos agentes o intermediarios, ¿no? Por su parte, los transportistas, quienes presten el servicio de transporte, tendrán que generar el CFDI con complemento carta aporte, pero será un CFDI de ingreso, ¿no? Que implica un ingreso por la prestación justamente de ese servicio. ¿Cómo son los procesos? Medularmente, cuando se presta el servicio de transporte por parte de un transportista, se tendrá que, a la contratación de este servicio de transporte, se tiene que generar el ingreso con complemento carta aporte,
antes de iniciar el servicio, es decir, antes de ir a recoger las mercancías por parte del cliente, o más bien al lugar de origen generado por el cliente. Y bueno, pues después ya vendrá la logística natural del traslado y la entrega en el punto determinado. Armando, si me permites ahí, es un cambio de paradigma en la industria, ¿no? Porque típicamente todo el tema de emisiones de CFDI de ingreso, particularmente por el hombre camión o el transportista, pues se daba justamente como parte de una serie de entregas a lo largo del mes. Oye, yo soy quien lleva tus mercancías, Armando. Lo que hacemos es, te presto el servicio del día 1 al día 30 de mes y al final, pues te facturaba todas las entregas y viajes que hice. Típicamente con los clientes con los que nos hemos acercado a platicar ese tema, nos comentan que así funciona, ¿no? La industria. Y ahora justamente es a la inversa. Tú no puedes empezar a mover el camión, dicho de manera así exagerada, sin que esté emitido el CFDI con su complemento, que es pues, un tema completamente diferente a como venían trabajando históricamente en esta industria, ¿no? De acuerdo, Jorge. E incluso el momento de generación del CFDI, que es antes de iniciar el servicio, también lo están ligando al tema de que se pueda lograr, lo platicamos, vamos a platicar más adelante, la deducibilidad por el pago de ese servicio. Entonces, sí está muy blindado y además con los requisitos que se están pidiendo para el complemento carta aporte, pues está muy blindado el que tiene que ser por cada servicio, ¿no? Con la carga administrativa que esto pueda generar. Hay alguien que levantó la mano, Jorge, no sé si... A ver, a lo mejor... Pues mire, no sé si por temas del tiempo no sean malos, que pudiera avanzar Armando, porque todavía trae bastante material y si quieren dejamos las preguntas y respuestas al final, si no tienen inconveniente. Adelante, Armando. Gracias. Como les decía, cuando se trata de CFDIs de tipo traslado, que se requiere incorporar el complemento carta aporte, estos se tendrán que generar antes de iniciar el traslado, ¿no? Ya tiene que ir amparado el traslado con el CFDI, con el complemento carta aporte. Ahora, en el tema de cómo se compone el complemento carta aporte, bueno, es una cantidad de información muy importante, ¿no? Pensémoslo como carpetas que se van desdoblando, como hemos visto los CFDIs, se van desdoblando como apartados, como el encabezado del pedimento, cómo se van desdoblando por partidas, etcétera. Y este desdoblamiento de carpetas que se componen por nodos, atributos y los atributos con catálogos, nos llevan a 185 campos, ¿no? O sea, es una cantidad importante de información muy precisa que se tiene que incluir en el complemento carta aporte. Y de hecho, pues es relativo desde información del transportista, información del cliente que lo contrata, punto de origen, punto de destino, medios de transporte, información muy precisa sobre el medio de transporte utilizado y descripción de las mercancías, unidad de medida, peso, etcétera. Son varios, es bastante la información que se requiere. Y aquí, por ejemplo, quería ponerles para un mejor soporte visual, voy a cambiar ahorita. Fíjense, den un segundo porque justamente por un tema si mi computadora
ya no lo tengo aquí abierto. Pero bueno, quería mostrarles. Lo que pasa es que ahorita volver a encontrarlo creo que me va a tomar algo de tiempo, pero, o sea, quería que vieran todos los atributos y los catálogos que componen, ¿no? Cómo vienen claves hasta por el tema de descripción de la mercancía, casi como una tarifa arancelaria, un catálogo de todos los bienes, de todos los unidades de medida, medios de transporte, puertos de origen, puntos de destino, etcétera. O sea, quería mostrarles que sí tiene, es muy robusto la información que se requiere para el complemento carta-aporte, incluyendo muy específicos para cada medio de transporte. Y en cada medio de transporte, por ejemplo, para el transporte terrestre, del autotransporte, se está pidiendo información respecto del chofer, su RFC, su número de licencia, placas del camión, vaya, una serie de datos que pues sin duda van a ser un reto para la operación de la industria, ¿no? Oye, Armando, y si me permites nada más hacer el comentario, otro de los retos justamente de ese mar de información y de detalle que te pide el complemento, pues ojalá estuviera todo agrupado en el mismo manual o instructivo para el llenado del complemento, pero hay campos donde tienes que ir al instructivo o al manual, buscar la información y completarla, pero hay otros donde vas directamente al anexo 20, que es, déjame decirlo así, el manual genérico para el llenado del CFDI respecto de cierta información. Entonces, inclusive haciendo un ejercicio a manera de ejemplo, donde quieres ir buscando la información para cómo vas desdoblando los nodos de que si este es obligatorio, opcional, condicional, no hay una manera ordenada de que lo puedas hacer a través del propio manual. Tienes que andar brincando de diferentes anexos, lo cual es pues más complicado, ¿no? Sí, sin duda, Jorge, y como les decía, para entender cómo, para esta plática y entender cómo llenar o cómo completar, y de manera teórica, porque ni siquiera tenemos los elementos tecnológicos para efectivamente llenar uno, pero para entender cómo se desdoblan estas carpetas de todos los elementos, pues tenía que atender como a 18 elementos distintos, ¿no? Incluyendo el manual, los catálogos, las preguntas frecuentes, etcétera, ¿no? O sea, sí llega a un nivel de complejidad de cómo llenar un pedimento de importación, ¿no? O sea, si ha sido una industria, los proveedores de CFDIs, pues esto va a revolucionar más la carga y pues finalmente se va a reflejar en costos operativos para las empresas, ¿no? Máxime, como decíamos, que es por cada transporte y al momento de iniciar, antes de prestar el servicio o antes de iniciar el transporte. Y ciertas consideraciones relevantes que me parece importante tener en mente, ¿no? La forma en la que está redactado los comunicados del SAT, y incluso las preguntas frecuentes, nos están dando a entender que el no contar con el CFDI con complemento carta-aporte, pues puede llegar al no poder acreditarse la legal tenencia de mercancías. Parecería que uno pensaría que el 146 de la ley aduanera puede ser autónomo, pero hay comunicaciones que dan a entender algo distinto. ¿Por qué? Porque el mensaje que se está enviando es: debes de contar con los elementos para acreditar la legal tenencia y además tienes que contar con, o sea, para acreditar la legal tenencia es también con el CFDI con complemento carta-aporte, ¿no? Lo cual es muy delicado porque si se toma esa postura, pues cobra aún más relevancia este complemento, pues ya es un tema aduanero de legal tenencia de mercancías en el transporte.
Otra consideración relevante es la deducción, ¿no? La deducción de los pagos por servicios de transporte. Si no se cuenta con el complemento carta aporte, pues no sería deducible esos pagos. Y la consecuencia también de sanciones. Si no se genera los complementos carta aporte, puede haber sanciones que pueden ir, multas administrativas que pueden ir de 1,490 pesos a 99,330 pesos, e incluso si hay reincidencia se puede llevar a la clausura del establecimiento. Entonces, bueno, este es un pequeño heads up de esta regulación que se tiene que atender, que tenemos que estar conscientes de los efectos, de los riesgos que serán obligatorios a partir del 30 de septiembre. Y bueno, pues tratar de navegar en esta carga administrativa adicional que vamos a tener enfrente. Los cuestionamientos sobre la legalidad de todo este esquema, pues se comparten con muchas otras figuras. O sea, las cláusulas habilitantes que ha encontrado el SAT para dejarse ir con esta regulación, en este caso, pues se está basando en la disposición genérica de que en la generación de CFDIs, pues el SAT determinará cuáles son los complementos que deben acompañar un CFDI, y de ahí, sin que haya otra disposición legal en sentido formal y material que la habilite para regular todo lo que hay, ese vacío legal del que hablaba al inicio de la charla, sin que haya esa cláusula habilitante clara, de ahí se tomó para desarrollar todo este tema, esta figura del complemento carta aporte, con lo robusto que es y con todas las implicaciones que tiene, simplemente de eso, ¿no? De la cláusula habilitante para generar los complementos que estime. De ahí, pues, el día de mañana pudiera venirse un sinfín de cosas, ¿no? Es muy amplio cómo se está tomando. No es el único ejemplo. Tenemos ejemplos en materia, pues, certificación de IVA y EPS que los que estamos en esta comisión manejamos, pues también han encontrado en pequeñas cláusulas habilitantes que están en la ley, y de ahí generan pues toda un cuerpo legal regulatorio con esta facilidad, con esta agilidad con que se cambian a capricho del regulador. Pero bueno, tampoco quiero desgastar en esta pues crítica sobre la parte excesiva que pudiera venir en estas regulaciones, en estos cuerpos de reglas. Creo que es algo que estamos muy conscientes de los que estamos en esto, y bueno, pues esas áreas de oportunidad en cuanto a cuestionar la legalidad de toda esta implementación, creo que están ahí latentes, en adición pues a los temas técnicos que ya platicamos de cómo se ha implementado. Y bueno, estos serían mis comentarios Oye, Armando, nada más de eso último que comentas, yo la verdad comparto mucho el planteamiento, sin abundar en los medios de defensa y cosas por el estilo. Yo sí creo que se ha hecho un abuso muy importante, particularmente en este tema, porque tú lo comentaste cuando intentaste clarificar qué se entiende por intermediarios o agentes de transporte, y esa aclaración, de manera lamentable, la encuentras pues nada más en las preguntas frecuentes. O sea, está la cláusula habilitante que permite a la autoridad emitir complementos, pero ni siquiera en el propio instructivo, en el manual o en algo relacionado al propio complemento encuentras la respuesta. Estamos llegando al absurdo de que hasta vamos a las preguntas frecuentes que emite el SAT, ¿no? Para y muchos temas más, pero yo que sí vale la pena la crítica académica que se hace en ese sentido, y sobre todo también porque es pues una advertencia de decir, oigan, pues ya no basta nada más con checar lo que se ha publicado manuales, sino que hay que ir hasta las preguntas frecuentes, que por cierto, pues las van incrementando, bajando, subiendo,
de manera indiscriminada, sin mayor orden, ¿no? Correcto. Sí, Jorge, y yo sumaría a este comentario tuyo las fichas de trámite. O sea, Sí, en las correcto. fichas de trámite encuentras auténticas obligaciones. Que dices, Correcto. oye, esto no está en ningún lado. Bueno, pues la ficha de trámite te exige además que registres a los representantes laborales. O sea, temas así que sí te llevan a un tema de incertidumbre jurídica. Es un poquito desgastante y lo sentí cuando quise prepararme lo mejor posible para esta plática, estar encontrando resquicios insisto mucho, 5 versiones anticipadas. O sea, ahora sí que deja de jugar, ya dime cuál es la buena. O sea, igual es para Exacto. la práctica de la barra, pero igual es alguien que le está invirtiendo millones de pesos a implementar esto, ¿no? Entonces es hasta poco serio. 100%. Pues la verdad es que muchas gracias, Armando. Muy clara la explicación. Pasamos ahora a lo que es el momento de preguntas y respuestas. Me voy a permitir leer las que me están poniendo aquí en el chat. Por favor, suban todas las que tengan para aprovechar que está aquí Armando, ¿no? Hay una pregunta de Elliot que menciona, mecánicamente, imagino que desde la perspectiva informática, ¿cómo se liga o relaciona el complemento al CFDI? Se suma la cadena de XML o se hace una referencia del folio, es decir, en la carta aporte de ingreso, en la carta importe del CFDI de ingreso sale ligado desde el principio, pero en la de traslado se refiere de manera genérica a si conoces cómo es la mecánica informática donde sale el CFDI y automáticamente le pegas el atributo del complemento. Según yo, eso, y lo voy a comentar como lo he escuchado, que lo discuten algunos de mis clientes con sus proveedores de CFDIs. Sí. Yo como entiendo que hacen una integración, tienen, diseñan una, no sé si llamarla página o Aplicación. una aplicación que tú lo generas y haces que el sistema te jale de esta otra aplicación y se complemente, ¿no? O sea, no, tecnológicamente no sé cómo se llama, pero es lo que he visto que discuten mis clientes con sus proveedores de CFDI, que se genere como que estas dos aplicaciones, me gusta la palabra, y que haces que en cuanto se genere el CFDI, jale el complemento. Correcto. Otra pregunta de Roberto Juárez. ¿El CFDI solo aplica para mercancías de procedencia internacional? Y ahí abunda un poquito más. ¿Solo aplica para viajes de exportación o importación? ¿O también para los servicios que ya sean contratados o propios para el traslado de mercancías en territorio nacional? Para todos, Roberto. Justamente fue uno de las modificaciones en las versiones anticipadas. Como quedó la regla, es que ampara también traslados domésticos de mercancía doméstica. Ya no hay esa distinción. Esa distinción, en la regla más vieja, la primera que salió, sí la había tanto para mercancías propias como para prestadores de servicios de transporte. Luego la quitaron para prestadores de servicios de transporte y en la versión también lo quitaron para mercancías propias. Como está hoy la regla, ampara transportes nacionales o internacionales. Es más, te hacen la precisión que para mercancías de comercio exterior tiene que generarse el CFDI con complemento carta aporte y además la documentación correspondiente para amparar el transporte internacional. O sea, incluso está aclarado que es domésticas o no domésticas. Sí, yo coincido ahí al 100%. Tal vez nada más una reflexión que pongo a consideración de todos ustedes es que efectivamente la versión que se publicó en mayo hacía referencia, me voy a referir al tema de transporte por carretera federal.
y justamente en las últimas versiones anticipadas, como bien explica Armando, se eliminó esa referencia. Entonces, a como está la versión anticipada, pareciera que se quiere dejar para todo tipo de traslado, pensemos a través de carreteras federales y urbano, que también llaman en el medio de última milla. Pero la reflexión es en el sentido de que si bien en la última versión anticipada se elimina esa parte, toda la legislación secundaria que cuelga respecto de las obligaciones del complemento, como lo son los manuales, los instructivos, se sigue haciendo referencia expresa nada más a carreteras federales, ¿no? Pero es un tema que todo el mundo debe tener y siguiéndole ahí la pista a cómo se va modificando, aclarando en los diferentes medios, hasta por Twitter, para tener más certeza de esto, ¿no? Otra pregunta de Efraín Martínez. ¿Consideras que el CFDI más el complemento carta aporte aplica para movimientos locales? Es decir, sin salir a carreteras federales. Bueno, creo que es lo que ahorita mencionamos, ¿no? Sí, lo que acabas de contestar, Jorge, correcto. Sí, O sea, perdón. en la última modificación acotaron que ya no por autotransporte en carreteras federales, pero sí pareciera todavía, y es más, si te vas a la información de los catálogos, pues parece también ir orientada a carreteras federales, ¿no? O sea, casi te diría, todavía no hay catálogos o no hay forma de llenar el catálogo si no fuera un transporte de carreteras federales. Yo creo que ese es un punto de aclaración de, oye, ¿por qué lo quitaste? ¿De veras quieres que sea en traslados que no entren a carreteras federales? Yo creo que eso todavía ni siquiera la autoridad lo debe tener claro. A mí me cuesta un poco de trabajo transportes cortos, pero bueno. No, 100%. Y creo que, sin abundar de más, pero puede convertirse esto en la caja de Pandora, ¿no? Sobre todo para muchos temas y para muchas operaciones logísticas muy particulares, como lo es temas, por ejemplo, de paquetería o entregas de tiendas en pues, todas las modalidades que hay, inclusive hasta de e-commerce, ¿no? O sea, no, se antoja muy complicado si se sostiene esa última versión de la regla, eliminando lo relacionado a que exclusivamente aplica para carretera federal, ¿no? Otra pregunta de J. López dice, si nuestro principal producto es línea blanca, pero vendemos fletes, ¿también debemos entregar el complemento de carta aporte antes de iniciar el servicio de entrega? Creo que el caso es que yo vendo la línea blanca, vendo el producto, pero además te voy a facturar por el servicio del transporte. Yo creo que tendrías esa doble cachucha, una como enajenación de bienes, Correcto. que lleva su propio CFDI, y por la prestación de servicio que lo tienes que llenar de otra manera, como ingreso por prestación de servicio, ahí caes como transportista. No sé si estés de acuerdo, Jorge. Sí, ahí tal vez nada más, si dice, pero vendemos fletes, no sé si se refiere a que también facturas el flete como parte de la venta de la línea blanca, pero a lo mejor tú no prestas directamente el transporte con un camión propio, sino que a su vez contratas a un transportista tercero. Entonces ahí me parece que se da ese supuesto. El CFDI va a ser normalito y a lo mejor si contratas a alguien más, vamos a las reglas de que el transportista emite el CFDI de ingreso, en este caso a quien vendió la línea blanca, con el comprobante con el complemento carta aporte. Digo, creo que por ahí va la pregunta, ¿no? Creo que faltó hay manera de ampararse ante esta nueva ley. Perdóname, sí. ¿Hay manera de ampararse ante esta nueva ley? Pues lo que platicábamos, o sea, vicios, yo creo que sí hay manera sí hay un argumento de hasta dónde pueden ir las cláusulas habilitantes de las que está colgando todo eso, ¿no? Que es del 29 a último párrafo. Hay un tema de si vas a lograr una medida cautelar, del medio, el momento que estamos viviendo como país ante tribunales. Vaya, pensemos en la contabilidad electrónica, ¿no? Se fueron a los amparos
casi para ganar tiempo. Se ganó nada más el tema del anexo, luego lo cambió el SAT. Entonces, pues casi como una forma de ganar tiempo. En el fondo, pues como está en la situación de tribunal que estamos viviendo, no sé si sería una postura que yo recomendaría. Sí, otro tema que yo también agregaría sería, hay diferentes sujetos obligados. Me parece que donde en todo caso está más claro el argumento es para el transportista, ¿no? Que es el que tiene que en su mayoría cumplir con todo este tipo de obligaciones asociadas al complemento. Y tal vez a mí también el argumento que me gusta es respecto de la seguridad jurídica, ¿no? Porque no obstante que se hace una especie de periodo de prueba o de puesta a punto, pues en realidad en cualquier momento te lo pueden cambiar, pero pues digo, habría que checar cada caso en lo particular, ¿no? A ver, espérame que no me quiero perder de las... hay manera de ampararse, es producto de línea blanca. Para las ventas que yo hago a mis clientes, ¿debo agregar carta aporte entre local y entrega en otro estado? Aquí otra vez, ¿no? Si es con transporte propio o no. No sé, Armando, ¿qué opinas? Para las ventas que hago a mis clientes, debo agregar carta aporte, entrega local y entrega en otro estado. Yo ahí lo que no me queda claro, Jorge, es si genero ya el CFDI por enajenación, porque no estoy en el supuesto de ser el transportista. Porque no tienes concesión y autorización para ser transportista. Porque ya no son mías, ya no soy propietario. ¿Me explico? O sea, ya no voy a transportar mercancías propias, porque ya las vendí. Correcto. Y ahí yo creo que tendría que ver típicamente si lo vas a hacer con transporte propio o lo vas a hacer con un tercero, ya sea que sea un intermediario que él te pone a tu disposición un transportista o que la empresa directamente contrate un transportista. En cualquiera de los dos escenarios que explico, pues el transportista per se que va a llevar la mercancía es quien emite el complemento carta aporte, con independencia de que él a su vez le factura, en este caso a quien vendió la mercancía, el servicio. Lo mismo en el caso del intermediario. El intermediario lo que hace es, pues es contratado directamente por la empresa que vendió, pero a su vez él subcontrata a alguien que lleve a cabo la transportación física. Entonces ahí es el doble CFDI. El transportista el de ingreso con el complemento y luego el del intermediario emite el CFDI de traslado con el complemento. La verdad es que digo, son obligaciones en función de quién está prestando el servicio, si es directamente la empresa con transporte propio, con intermediario o con transportista, ¿no? Otra más de Efraín Martínez. En caso de exportaciones, ¿es obligatorio emitir un CFDI más complemento carta aporte cuando es venta, aun y cuando no se muevan las mercancías con propios medios? No queda claro quién debe de emitir, ya que las reglas lo mencionan. Sí, para la exportación, inclusive en estas general el CFDI de traslado, y ahora precisamente se aclaró que con el complemento carta aporte. Sí, yo agregaría nada más ahí lo mismo, que es como una especie como de columna vertebral para definir qué se debe de emitir. Es quién está trasladando las mercancías, es directamente la empresa a través de medios de transporte propios o a través de un intermediario que pone a su disposición transportistas o contratación directa de hombre camión por parte del exportador. Creo que eso aclara mucho quién emite el complemento, ¿no? César Gámez, ¿el complemento de carta aporte aplica para traslados de un almacén a otro dentro de la misma ciudad? Que la regla no distingue, solo habla de se trasladen en territorio nacional. Yo también creo que como está redactado hoy en día, pudiera decir que si es de nueva cuenta
con su propio medio de transporte, pues ahí sería un CFDI de traslado con complemento carta aporte. Si después se precisa que solamente va a ser para transporte por carreteras federales, pues entonces no sería obligatorio, ¿no? Sí, o sea, entre almacenes es claro que sí. El tema es si son almacenes en dos ciudades distintas y van por transporte, carreteras federales, pues pensaría que sí. Pero como lo acotaron, creo que sigue esa duda. Creo que para todos nosotros esa duda queda, ¿no? Si la intención efectivamente es llegar a ese extremo, ¿no? De la misma ciudad o en un poblado cercano, etcétera. Correcto. Bueno, me parece que todas son muy similares. ¿Quién debe emitir el CFDI de traslado? ¿La empresa dueña de la mercancía o la empresa subsidiaria que la renta? Me imagino, no entiendo eso de que la renta, a lo mejor es respecto del medio de transporte. No es servicio de autotransporte. Los camiones para la entrega de la mercancía. Híjole, no. O sea, es una empresa que va a transportar su propia mercancía con camiones o con medios de transporte rentados. Yo creo que es la propietaria, o sea, no te distingue si los medios son propios, los medios de transporte son propios o arrendados. O sea, ¿Te refieres si contrataste a alguien o no para ese propósito? Exacto. Entonces, o sea, un tercero te da el servicio, ahí es distinto, pero si yo rento camiones a una subsidiaria, a quien sea, es irrelevante si es parte relacionada o no. Son mis mercancías y yo estoy realizando el transporte. Creo que ahí sería la empresa propietaria de las mercancías. CFI de traslado y complemento De traslado. Correcto. Si vendemos exportación con Incoterm CFR, debemos emitir complemento de carta aporte. Vuelvo a lo mismo. Depende quién transporte las mercancías. Si directamente ustedes con sus propios medios o si contratan a un intermediario o si contratan directamente un transportista, conforme a los sujetos obligados. En el caso de paqueterías y mensajerías, es una pregunta muy interesante. En el caso de paqueterías y mensajerías terrestres, ¿el operador debe traer a bordo los documentos de todos los envíos o pudiera ser de manera digital? ¿Tienes idea de cómo serán las revisiones de parte de la autoridad? ¿Qué dependencias los estarían haciendo? Respondiendo a las dos preguntas, la regla sí habla de contar en representación impresa o en forma digital, ¿no? Sí lo dice expresamente. Y en cuanto si tiene que ser de todos los envíos o paquetes, las preguntas frecuentes ahí te aclaran que sí es de todos los envíos. O sea, no puedes generar uno solo por todos. Sí tiene que ser cada uno, digo, por más Sí, luego que absurdo. parezca, pero sí te dicen que por cada paquete. No habla de empresas de paquetería en particular, pero habla de cuando un transportista traiga carga o envíos de distintos clientes consolidada, sí tiene que generar uno por cada paquete. Correcto. Y ahí hay un tema muy relevante, sobre todo en el mundo de lo que es las empresas de paquetería y mensajería, porque, de nuevo, no es precisa la regla, ni los manuales, ni las preguntas frecuentes respecto a si ese rubro está obligado a cumplir, sobre todo en entregas que son de las que se denominan última milla, que no son propiamente a través de carreteras federales. Al respecto, existe un criterio por parte del SAT en materia de IVA donde de alguna manera deja ver que como las empresas de paquetería y mensajería no cuentan con una autorización del tipo que tienen los transportistas de mercancías, sino como de servicio auxiliar, pues pareciera que pudieran estar fuera de esta obligación, pero insisto, no es algo que se da de manera directa a partir de las disposiciones relacionadas con el complemento, sino de manera indirecta haciéndote llegar, como decía Armando, de otros dispositivos legales, ¿no? Pues te mando a saludar, estimado Armando, el buen Ricardo Ruiz.
Gustazo. Barrista de Oaxaca. Si manejamos, Yurico Castro, si manejamos cargas consolidadas, es decir, que el transportista va y recolecta a varios lugares, ¿cómo se manejaría por el lado de la factura del transportista? Es una sola, pero para la carta aporte, ¿cómo se harían? ¿Se harían varias? Parece que sí serían varias, por la misma lógica que les mencionaba. Ahí yo creo que tal vez, suponiendo que sea en la misma ruta, déjenme decirlo así, prende el camión el transportista y va haciendo una especie de ruta lechera, ¿no? Que va llegando a diferentes puntos. El complemento permite justamente eso, que hagas diferentes paradas con el propósito de que al final pensemos que la mercancía va a salir por Nuevo Laredo, pero digo, habría que revisar con un poquito más de detalle, ¿no? Y otras hay que cover cliente a su vez. Imagino que son con las preguntas anteriores, pero igual para darle salida a otras más. El CFI del transportista será emitido antes de comenzar el servicio. Es decir, cada viaje tendrá su factura a liquidar en lugar de emitir una factura semanal o mensual. Pues sí. Pues sí, porque más como es FDI tipo ingreso, pues es la factura a liquidar. Y también eso te lo reitera en las preguntas frecuentes, que sí es una por cada servicio. Otra más que me parece que se contesta con lo que dijimos antes. En caso de paquetería en repartos última milla, en servicio doméstico, ¿se deberá generar CFE con complemento carta aporte? Me parece que como está la última versión, pues pareciera que sí, no obstante que los manuales instructivos y todo lo demás no hace referencia, perdón, sigue haciendo referencia a transporte por carretera federal, ¿no? Jorge Sáenz Pardo, complemento, si es que tengo las dos versiones de entrega, híjole, es que tendré que regresarme y hay 16 preguntas más. Como empresa que use el servicio de transportistas, ¿cómo certifico que el transportista emitió su complemento de CFI de carta aporte? Es una excelente pregunta. Ah, ya vi. La de Mau. Sí. Yo creo que la es una versión solución. impresa, ¿no? Sí, pero tendrías que hacer una labor como detective o policía de que cuando va saliendo el camión le tienes que andar revisando. Yo creo que, por lo menos con lo que hemos platicado pues, con diferentes clientes, por un lado, a través del PAC, por otro lado, pues creando de alguna manera o poniendo a disposición del transportista cierta información que la empresa le proporcione a él como para minimizar el riesgo en el llenado del complemento. Pero al final de cuentas, si hay un error o algo, pues va a ser muy difícil que antes de que el camión se mueva, pues lo pueda detectar. En este caso, pensemos una empresa que contrató al transportista, porque como explicabas tú, traías la contingencia de que si lo emitió mal o con algún error, pues la contingencia de no deducibilidad y no acreditamiento de IVA, pues para el transportista. O sea, ahí hay que hacer un buen contrato para repercutirle el costo, ¿no, Armando? Si trae algún error, tal vez eso puede ser subsanable. O sea, el tema es que no lo genere. O sea, si no lo genera antes de prestar el servicio, ahí es donde sí ya te pueden considerar que hay una omisión en el requisito formal de fondo. Perdón, aunque suena contradictorio, pero como que una omisión en cuanto a requisitos formales insuperable y sea no deducible. De acuerdo. Pues yo ya no veo más, digo, Hay una más, Pablo García, y que además ¿no la ves? anterior que no la respondimos, A ver. que decía que si la unidad, el operador debe llevar los documentos o complemento carta aporte, pues sí te habla de llevar la versión digital o impresa. ¿Quién lo revisa y lo sanciona? Pues en cuanto a la generación, o sea, si se generó el complemento carta aporte, pues se puede detectar en tus propios CFDIs, ¿no? Eso es algo que se puede revisar, digamos, pues una revisión de escritorio con las consecuencias de multas o no deducibilidad que ya platicamos. Esa es una revisión, digamos,
a posteriori de escritorio. Ya lo que puede ocurrir en el transporte de consecuencias de legal tenencia, digamos, pues ahí serían las agencias, la Policía Fiscal y Aduanera, ya no sé cómo se llame ahorita, pero sí serían más o menos los retenes o verificación de mercancías en transporte, los operativos que se hacen, etc. De acuerdo. Pues ya no se quedaron muchos o todos a las preguntas y respuestas. Pero bueno, la verdad es que tratamos de hacerlo el mejor esfuerzo para contestarlas. Si no tienes inconveniente, Armando, no te quiero comprometer aquí delante de todos, pero igual le compartimos tu presentación, que está bastante padre. Y eventualmente, pues quedamos a la orden para cualquier pregunta adicional en corto, que creo que pues, puede ser más provechosa. Ya vieron ahí, Armando trae mucho detalle. Y seguramente las va a atender. De mi parte, pues no hay más. Simplemente agradecerles a todos que se hayan podido conectar. Vamos a seguir preparando eventos conforme vayan saliendo temas que consideramos que son de su interés, de modo que pues podamos seguir participando con todos ustedes. Pues nada más, estimado Juan. Agradecerte también a ti y a Priscila, que nos ayuda con la coordinación de estos eventos y que no se ve y no se escucha, pero es muy importante aquí para que esto se logre, ¿no? Muy agradecido, la verdad. Una magnífica presentación que nos ha hecho Armando. Obviamente, por la misma incertidumbre que la autoridad y la legislación genera, pues es muy complicado tener respuesta contundente para todo. Finalmente es un foro jurídico y de libre pensamiento e interpretación, y creo que con la experiencia de Armando, complementada con tus aportes, creo que nos dan una muy buena idea de lo complicado que es estas nuevas disposiciones que habrá que cumplir todos. Coincido mucho con lo que comentaba Armando haciendo el símil con el tema de la contabilidad electrónica, ¿no? O sea, tarde o temprano te va a alcanzar, quizás lo puedas diferir, pero hay que, yo creo que trabajar todos para cumplirlo. No dejar de soslayar la importancia que genera este tema. Tenemos buena asistencia y hay barristas de otras partes de la República, de Oaxaca, por aquí está con nosotros Eurídice Herrera, la presidenta del capítulo Guanajuato también, de la Barra, y compañeros de la Ciudad de México y de otras partes. Muy agradecidos con Armando, la verdad, y con Jorge, de luego, por estar generando estos muy interesantes eventos. Y bueno, pues le vamos a hacer un pequeño reconocimiento a Armando, le vamos a hacer llegar virtualmente, ahora digitalmente, este reconocimiento que le hacemos, simplemente como una pequeña constancia de agradecimiento que estuvo con nosotros aquí el día de hoy. Capítulo Nuevo León de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, otorga el presente reconocimiento a Armando de Lil Catalayud por su destacada participación en la conferencia Complemento Carta Aporte del CFDI en la fecha de hoy. Muchísimas gracias, Armando. Al contrario, Juan. Gracias, Armando. Enhorabuena. Las puertas abiertas siempre para cuando quieras apoyarnos, complementar, estar por aquí con nosotros, siempre bienvenido. Y a Jorge felicitarlo porque su comisión de comercio exterior es una de las más activas aquí en el capítulo Nuevo León, y sus eventos de verdad son de primerísimo nivel, y una vez más quedó comprobado con la excelente disertación de Armando, y muchas gracias, Jorge. No, al contrario, Juan. Encantado, mucho gusto. Mañana tenemos un evento también interesante. Los invitamos a todos los que estén aquí conectados hoy, en la mañana, a las 10 de la mañana, sobre teletrabajo, con una abogada, Raquel Flores, que va a estar transmitiendo desde Madrid, hablando desde la perspectiva europea del teletrabajo y todo esto. Espero nos acompañen. Hasta luego. Muchas gracias, Juan. Gracias a todos. Que estén muy bien. Gracias. Hasta luego.